¿Qué podemos hacer cuando una persona se encuentra en una crisis emocional? ¿Cómo identificar los síntomas? De esto y más nos habla la psicóloga Diana Morales. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Diana Yadira Morales Mancilla, soy psicóloga con la especialidad de intervención en crisis y justo voy a platicar con ustedes sobre lo que son las crisis y los riesgos suicidas. ¿Crees que alguien está en peligro de suicidio? Aunque a veces nos resulte incómodo hablar del tema, debemos saber que 9 de cada 10 personas que tienen pensamientos suicidas lo expresan con palabras, cambios de conducta y gestos. Pongamos atención a las señales y escuchemos sin juzgar. Demos nuestro apoyo y busquemos ayuda profesional. El silencio no es opción. Dialoguemos. Toma la línea de la vida y llama al 800-911-2000. Juntos por la paz. Con ADIC. Gobierno de México. Vamos empezando primeramente con la terminología de lo que es una crisis. Una crisis nos indica el autor Slavic, que es un estado temporal de trastorno y de desorganización que se caracteriza principalmente por la incapacidad de un individuo para manejar una situación en particular. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros como seres humanos tenemos estas etapas en nuestra vida donde nos indica que podemos tener siempre o constantemente vivimos en una crisis. Les doy un ejemplo, las crisis del desarrollo. Empezamos con los bebés, ¿no? Cuando están en el vientre de mamá, crisis, salen y comienzan a llorar, cambian. El proceso es un cambio radical para el ser humano que comienza esta etapa de crecimiento. Es una crisis donde se empiezan a generar estos aspectos positivos. En los aspectos positivos hablamos incluso hasta los mecanismos de defensa que nosotros como seres humanos podemos tener y podemos ir adquiriendo en el transcurso de nuestra vida. Sin embargo, cuando llegamos a tener una crisis circunstancial o una crisis de choque, que no esperamos, es cuando posiblemente se nos puedan presentar estas crisis en aspecto negativo. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos las suficientes herramientas emocionales para poder tener un afrontamiento ante una crisis de alto impacto. Ya no es necesario decir, tengo esta crisis por el hecho de que puede ser positiva, sí, pero por el momento es una situación negativa. ¿Por qué? Porque nosotros como individuos no tenemos estas herramientas. Y eso es justo lo que vamos a hablar aquí. ¿Cómo es que vamos a ir consiguiendo estas herramientas? En el transcurso de nuestra vida y en el transcurso de nuestro crecimiento, prácticamente, pues lo que tenemos que hacer básicamente es identificar qué tipo de situaciones sí podemos afrontar y qué no. Esas se van a ir desarrollando, se van a ir presentando en el transcurso de nuestra vida, pero sí poder decir, con esta situación no puedo, necesito ayuda. Y cuando necesitamos ayuda, prácticamente ocupamos un equipo multidisciplinario para trabajar en ello. Quiere decir que es un psicólogo, un trabajador social, incluso hasta un médico psiquiatra. Teniendo este conjunto de especialistas, nosotros vamos a poder afrontar este tipo de situaciones. Porque muchas crisis incluso hasta se pueden derivar hasta una idea de muerte o una ideación suicida o un intento suicida. Para esto les voy a comentar un poquito que nos habla José Luis Canales en su libro del suicidio. Nos habla prácticamente que es la solución a un problema que fue temporal. Quiere decir que puede ser derivado de una crisis, puede pasar una idea de muerte, incluso podemos llegar a una ideación suicida. Y de ahí son ideas rumiantes que se nos van generando y es ahí cuando ya no podemos controlarlas. Es por eso que tenemos que identificar exacto cuando nosotros tenemos una emergencia y una urgencia. Una emergencia que nosotros podemos identificar en nosotros mismos o en terceras personas es definitivamente cuando existe una amenaza inminente de la vida. Quiere decir que existe un riesgo total. O podemos enfocarnos en una urgencia, que no hay riesgo de vida, pero sí sigue siendo un punto importante para poder atender o se necesita atender, porque prácticamente tenemos que hacer una evaluación general de qué es lo que está pasando con la persona. Incluso si nuestro familiar está presentando este tipo de situaciones, es justo el saber qué prioridad
le vamos a dar. Me refiero a si inmediatamente nos vamos a ir a un hospital, o si podemos podemos sacar cita con el psicólogo, o podemos entrar en esta parte de una evaluación con un trabajador social. Por eso hay que identificar entre emergencia y urgencia. Pero supongamos que pasa una situación en casa y esa no la podemos, no podemos controlarla en el momento. Que sí podemos hacer, marcar al 911. El 911 aquí en Jalisco nos va a ayudar a que la cabina o el área del 911 nos pueda mandar a nuestro domicilio una unidad especializada de intervención en crisis. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que decir? Primeramente, nuestra situación. Estoy manejando o tengo una persona con ideación suicida o una crisis emocional, o está teniendo pensamientos de muerte o intentos de suicidio, y requiero que venga la unidad de intervención en crisis aquí al lugar. Ya Jalisco cuenta con esta unidad en la cual ellos se trasladarían, los profesionales se trasladarían a tu domicilio. ¿Qué es lo que tenemos que abordar? La dirección con exactitud, me refiero calle principal, número y con las calles con las que cruza el domicilio, el municipio, qué tipo de referencia podemos encontrar. Me refiero desde una casa habitación, un departamento, un predio, un puente, una carretera, una avenida. Esto nos puede ayudar a nosotros, o más bien al personal de emergencia, a poder llegar con exactitud al lugar de los hechos. ¿Y qué es lo que hace prácticamente esta unidad o los grupos emergencistas? Se basan en 5 cosas muy esenciales. La primera es que tienen que hacer observar qué es lo que está pasando dentro del servicio. Constantemente es un trabajo en equipo, todo apegado a ley, todo apegado a derecho, y posteriormente actúan para poderle dar una canalización adecuada. Para esto es importante que nosotros empecemos a identificar los aspectos conductuales que está manejando el paciente. Quiere decir que todos aquellos aspectos, me refiero al uso de sustancias psicoactivas, me refiero a alguna droga, los hábitos de sueño, los hábitos alimenticios, si hay antecedentes de suicidio o homicidio dentro del domicilio, si tiene una actividad física o no. Esto nos va a ayudar a saber qué tan activo está haciendo el paciente, o si por ahí se derivó una situación que pudo poner al paciente o al ciudadano en una crisis, o de estas mismas situaciones podemos identificar qué podemos agarrar para poder seguir teniendo como este aliciente para poder salir adelante, o ver si alguna de esas situaciones son las que nos están provocando la crisis o la ideación suicida. Me refiero, puede ser un consumo de sustancias, o precisamente la falta de sueño. También existen muchos síntomas que de ahí nosotros podemos identificar como profesionales. A esto va aunado lo que es el aspecto afectivo. Me refiero a sentimientos de cólera, alegría, depresión, y todo esto enfocarlo si realmente empata con lo que nos dice nuestro lenguaje no verbal con el lenguaje verbal. Quiere decir que nosotros vamos a poder estar abordando, vamos a tener que observar si una persona nos dice que está muy enojada, pero si sus síntomas no, su aspecto físico nos dice que no, o se está riendo, o nos dice que está muy triste, pero tiene sentimientos de esta parte de cólera. Entonces hay que identificar bien para nosotros poder saber expresarle al profesional o identificarlos en nosotros mismos, para que ellos vayan viendo la raíz de dónde se está detonando esta parte. A esto le podemos incluir también el aspecto somático. El aspecto somático prácticamente nos habla de todos los malestares físicos que podamos tener, que puedan ser precisamente reales o no reales. Quiere decir que nos duele mucho el estómago, que justo cuando voy a terapia me dan ganas de vomitar, cuando no hay un antecedente previo, o en su caso, si hay un antecedente previo, me refiero a alguna enfermedad como algún diabetes, alguna hipertensión, algún hipotiroidismo, ver si se está atendiendo en tiempo y forma, o si los medicamentos están siendo acorde a la necesidad del paciente y su situación médica. ¿Por qué? Porque muchas veces se derivan incluso de ahí este tipo de crisis. ¿Por qué? Porque nuestro sistema empieza a tener un cambio constante con esta parte de la medicación. Por eso es indispensable siempre contar con un aspecto interpersonal. ¿Qué quiere decir?
con familiares, amigos, papá, mamá, primos, incluso hasta vecinos. Pero no solamente eso incluye este aspecto o este conjunto a trabajar, sino también las instituciones. Contamos con hospitales civiles, con SALMES, con asociaciones civiles, contamos aquí con Humanamente, precisamente que tienen estos especialistas que nos pueden ayudar a tener una guía adecuada hacia la atención que nosotros podamos presentar en esta situación de crisis o en esta ideación suicida o con intento suicida, de cómo tener una guía para una mejor atención. Por eso es indispensable siempre tener en cuenta el respeto hacia el ciudadano o hacia el paciente. No puedo juzgar, no puedo criticar, no me puedo meter a la parte cultural que el paciente o que el ciudadano me está presentando. Quiere decir que si puede traer muchas ideas de lo que él está percibiendo, solamente tenemos que ayudarlos a centrar en el aquí y en el ahora para que ellos puedan tomar las decisiones. Nosotros como especialistas les ayudamos a tener la guía adecuada y poner las cosas sobre la mesa para empezar a tener una toma de decisiones adecuada. Por eso es indispensable, cuando nosotros vemos a una persona en crisis, hablar sobre los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos, pues prácticamente se define en 5 pasos muy específicos. El primero, tener un contacto. El contacto con el paciente nos habla escuchar de manera cuidadosa con el paciente. Tener tiempo, tener este espacio para nosotros poder escuchar al paciente. Y a su vez, por favor, no contar nuestra propia historia, porque no estamos hablando de nuestra situación si nosotros no somos el paciente. Tenemos que escuchar a nuestro paciente, o yo como familiar voy a escuchar a mi paciente, ¿no? ¿Qué es lo que está presentando? ¿Qué es lo que él está sintiendo? Porque tengo que analizar las dimensiones del problema que me está presentando mi paciente o el familiar. Yo tengo que alentar con lluvia de ideas. Mira, está pasando esto, pero podemos tener esta idea, podemos hacerle así, ¿tú qué opinas? Te puedes agarrar de esta institución que te puede dar esta ayuda, con tu familiar, te puedes apoyar con esta situación, incluso con este familiar, ¿no? O esta institución nos va a ayudar de esta o esta otra manera. Por eso es indispensable hacer este tipo de soluciones, porque el objetivo principal es que la persona es controlar la crisis y que no nos pasen una visión de túnel. Eso es lo que tenemos que evitar, una visión de túnel, porque cuando ellos entran en una visión de túnel es un poquito más difícil tanto para el paciente como para el profesional. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar un poquito más duro con ellos para poder restablecerlos. No es imposible, pero es menos desgastante para el paciente. Por eso la importancia de brindar los primeros auxilios psicológicos adecuadamente, porque tenemos que hacer una acción concreta, quiere decir un paso a la vez. Yo no puedo hablar con el paciente o no le puedo decir yo a mi familiar, vamos a hacer metas a largo plazo, porque no es el objetivo. Desde metas muy cortitas y muy chiquititas, esas nos pueden ir ayudando y al paciente le ayudamos a tener la seguridad que necesita. Y finalizamos con el seguimiento. El seguimiento prácticamente viene con la parte del consultorio, quiere decir en un consultorio con su médico psiquiatra y con sus terapias psicológicas, que lo van a ayudar a tener este crecimiento, no solamente internamente, sino externamente con los familiares. ¿Por qué? Porque va a conocer si existe una condición mental o no le existe, o si podemos tomar medicamento que va a ser regulado, qué cambios vamos a tener para ir mejorando, que esta situación nos puede llevar incluso hasta a formar grupos de apoyo, estar en conjunto y ver que no solamente nosotros estamos pasando por una situación difícil, sino prácticamente existimos muchas personas que estamos pasando por situaciones difíciles. Prácticamente el tema es referente en el que sí podemos tener ayuda, solamente es tener los canales indicados. El principal, si encontramos una crisis que no podamos controlarnos nosotros mismos o algún familiar, marcamos al 911. Tener esta habilidad de escucha para identificar qué necesita nuestro paciente o nuestro familiar y canalizarlo a una institución adecuada. Nuevamente les confirmo, contamos con esta asociación que nos puede brindar estos servicios donde existen los profesionales en apoyo para poder trabajar en conjunto, porque el objetivo es seguir cuidando nuestra salud mental.
¿Qué diferencia hay en los números de emergencia ante una crisis? Para poder activar los servicios de intervención en crisis para que acudan al lugar los especialistas, es necesario marcar directamente al 911, manifestando al operador: tengo una situación de crisis con riesgo suicida y requiero al personal especializado para que venga al lugar de los hechos, quiere decir donde se está presentando la crisis, en mi casa, en algún puente, en una avenida, en donde se presente la crisis, pueda acudir la unidad de intervención en crisis, mejor conocida como UPAC, para que vaya al lugar de los hechos. Si momentáneamente no nos pueden contestar en el 911 porque estén saturadas las líneas, podemos marcar al 075. El 075, la línea es los 365 días del año, con psicólogos las 24 horas del día. Ellos no acuden al lugar de los hechos, pero sí te pueden orientar y momentáneamente pueden ir controlando tu crisis. No es una terapia psicológica, sin embargo, ellos tienen la capacidad, los especialistas, para poderte orientar, controlar la crisis en el momento y canalizarte con diferentes opciones para que acudas tú a tu atención. Y UPAC directamente por medio del 911 marcamos y así tal cual. Necesito a la Unidad Policial de Atención en Crisis, UPAC, por sus siglas UPAC, para que ellos acudan al lugar de los hechos manifestando que es un intento suicida, una crisis emocional, siempre y cuando el paciente no esté lesionado, porque si el paciente está lesionado, directamente solicitamos a servicios médicos municipales, quiere decir ya sea una Cruz Roja o una Cruz Verde. Y ya ellos acuden al lugar de los hechos para valorar al paciente y darle una canalización adecuada. Cuando hablamos de suicidio, como les hacía referencia, que nos mencionaba el autor José Luis Canales, que directamente el suicidio es eso, es una solución definitiva a un problema temporal. Pero antes de llegar al paso del suicidio, lo último, pasamos primero lo que es por una ideación suicida. Una ideación suicida es constantemente esta rumiación que tenemos, ¿no? Que la idea del duelo, del dolor que estamos pasando nos esté dando vueltas y vueltas esta rumiación, ¿no? Que diga, es que no estoy a gusto, está pasando esta situación y no estemos encontrando otra salida más que el causarnos daño. Hay una línea muy delgada entre la ideación suicida y el intento, porque la ideación es justo eso, solamente lo estamos pensando. Pero cuando llegamos a la tentativa, quiere decir que es cuando nosotros ya hicimos toda aquella situación para que nos causara daño. Quiere decir que ya hubo alguna lesión o alguna ingesta o alguna situación de más riesgo que nos llevó a que posiblemente estuvimos a un paso del suicidio. Es justo ahí cuando tenemos que levantar la mano y pedir completamente la ayuda, empezando desde la ideación suicida. En caso de tener algún familiar o amigo con pensamientos suicidas, ¿con quién puedo acudir? Puedes llamar a UPAC o puedes directamente llevarlo ya a hacer cita con el psicólogo para que pueda identificar por qué las ideaciones suicidas y poder evitar que llegue a un intento suicida. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que está en crisis? Es primeramente pedirle la autorización si nos podemos acercar. ¿Por qué? Porque ellos están justo en este estado de trastorno, ¿no? De despersonalización que está presentando el paciente, que sí tenemos que hacer, acercarnos, primeramente presentarnos, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy psicóloga, soy Diana Morales, puedo ayudarte, verificar precisamente visualmente si no hay alguna lesión. Si existiera una lesión, inmediatamente marcamos solicitando una ambulancia. Si vemos que no hay lesión, vamos a empezar con esta parte del primer acercamiento. Puedo acercarme, te puedo escuchar, está pasando algo en lo que yo te puedo ayudar mientras viene algún especialista, mientras nosotros ya marcamos al 911 para pedir la unidad de intervención en crisis. Momentáneamente podemos ir trabajando en ejercicios de respiración. Me refiero a ayudarle, si están con esta parte de la agitación, ayudarles a tener una respiración, ir bajando poco a poco. Me refiero en pasos, ¿no? Inhalando en 3, 4 pasos y exhalando.
Inhalo, exhalo, desde movimientos de cuello, de brazos, pararnos o agacharnos en cuclillas, incluso hasta tomarnos de la mano, que nos pueda ayudar para que ellos puedan tener este contacto siempre y cuando la persona lo autorice y nos permita tener este acercamiento y sobre todo poderlo tocar, ¿no? Inhalar y exhalar. Y esta parte de poder, ¿qué te puedo ayudar en este momento? ¿Con quién nos podemos apoyar? ¿Tienes a alguien a quien le podamos marcar? ¿Alguien con quien comunicarnos? Si vemos que esta parte no funciona de los ejercicios de respiración, yo les recomiendo mucho mojarnos un poco las manos para poder poner un poquito de agua, ya sea en la frente o en la nuca, o incluso hasta un hielo nos puede ayudar. Poner un poquito de hielo aquí en la nuca, ponerlo aquí en la frente, ayudarlos, seguir ayudándolos con las respiraciones, incluso hasta un limón nos puede ayudar, ¿no? O sea, chupar un poquito de limón, pero que nos ayude. ¿Para qué? Porque lo que tenemos que hacer es ayudar al paciente que está en crisis, que tiene este shock emocional, poderlo ayudar a centrarse, qué es lo que necesita y qué es lo que está pidiendo, para nosotros poder escuchar con exactitud qué es lo que está pidiendo. De antemano agradezco mucho su atención. Su servidora Diana Morales, soy psicóloga de intervención en crisis y seguimos a la orden.